Vamos a recibir al señor viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Bienvenido, señor. ¿Qué tal, Anderson? Usted parece el pasante del viceministro, como se ha quitado la barba. Es verdad. ¿Cómo anda la cosa, Esteban? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Ya estás arrepentido de haber aceptado el cargo o todavía no? No, creo que las cosas están dando bien, complicadas, pero salimos. Vamos a intentar hablar de todo un poquito, gracias por aceptar la invitación. Pero permíteme empezar con la coyuntura. Se espera que hoy se remita a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado, que es donde en realidad se ve un gobierno, ¿no? O sea, si tú quieres mirar a un gobierno, lo tienes que mirar en las cifras. Esto sucede al mismo tiempo que en Argentina, 60 días después de la asunción de Milei, se anunciaba el cierre de la brecha fiscal por primera vez en sobre 200 años. El Ecuador está lejos de algo así. ¿Qué es lo que vamos a encontrar de destacado en esta reforma? Lo primero, honestidad en las cuentas. Creo que al país le hacía falta ya ver realmente lo que estaba pasando. Completa austeridad en el presupuesto. ¿Qué es completa autoridad? Disculpa. Evitar gastos innecesarios en una serie de instituciones. Sé que el secretario de la Administración estuvo revisando rubro por rubro justamente para que se produzca la proforma presupuestaria, pero evitar gastos que no hacen falta, evitar contrataciones que no hacen falta, ajustarse el cinturón, que es lo que esperan también los ecuatorianos del gobierno, y a la par, como digo, sin maquillar cifras. Tú ves el precio del petróleo, es un precio real, no está ni inflado ni tampoco está bajado, así que honestidad en las cifras, creo que es nuevo. ¿El esfuerzo del gobierno cuál será? El presidente habló en algún momento de $1.000 millones cortados en gastos administrativos. ¿Eso lo vamos a ver en la plataforma? A ver, están ya ejecutados alrededor de 526 millones de dólares en no renovación de contratos ocasionales. Te voy a dar un solo ejemplo. Una de las subsecretarías que está a cargo del Viceministerio de Gobierno funcionaba hasta antes de la llegada del gobierno con 28 personas. Hoy está funcionando con 8 personas. Okay. No ha habido renovación y claro, da pena porque en muchos casos son buenos funcionarios, pero no hay este rato espacio para tener un Estado excesivamente grande. Entonces sí, ha habido ya una reducción en lo que va del año, otro tipo de contratos no se van a renovar en lo que va de estos meses y además han habido gastos de inversión que de alguna manera no se van a dar. Y eso también le permite una reducción de gastos de 500 millones más al Estado, más o menos con esa meta que nos hemos fijado de 1.000 millones. El presidente se ha puesto a la tarea de intentar resolver la crisis económica, empezando por estabilizar las finanzas fiscales. Y allí tiene mucho que ver tu trabajo, no eres viceministro de Economía, sin embargo, la tarea que ha hecho el Ministerio de Gobierno para conseguir los votos en la Asamblea para aprobar la última ley económica urgente fue parte fundamental. Fueron por un impuesto y salieron con 4. Así dice. Sí. Había un chiste muy bueno de fueron con un billete de 10 y salieron con un billete de 100. ¿Qué logra esto? ¿Ese triunfo en la Asamblea en qué se va a traducir? A ver, lo primero, en confianza internacional, en un alivio no total, por supuesto, del déficit que vive y de la economía ecuatoriana, pero sí un camino hacia la recuperación. Yo diría también que una sostenibilidad de la dolarización que en cierto momento llegó a estar en duda, y lo importante es caminar hacia adelante resolviendo los problemas que son día a día. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchísimos proyectos de inversión minera, por ejemplo, legales, que quieren invertir en el país, que por papeles se han detenido. Estamos poco a poco sacando todo lo que se pueda. Yo les invito a ustedes a hacer también una revisión de lo que está pasando, por ejemplo, con licencias ambientales. Sí. Me parece que en estas semanas han procesado más que en otros gobiernos juntos. Entonces es la velocidad que se está imprimiendo para que dentro de este marco... miles de millones de inversión represada, ¿no? Totalmente, y uno llega y se da cuenta que era porque era un papel y no se ponían de acuerdo el burócrata con el inversionista. Y cuando uno resuelve y diga, a ver, lo que queremos es que ya las cosas se hacen. Sí. Entonces es poco a poco. Hay todavía que hacer, yo creo que una limpieza y un recorte en muchas instituciones del Estado. Me refiero específicamente a Petroecuador, a CELEC, a todas estas empresas que de alguna manera han estado fuera del foco, pero es parte también de la renovación y el cambio que lidera el presidente y que nos pone a todo el equipo a trabajar sin descanso, ¿no? Relación en la Asamblea Nacional es una cuestión que van mirando cada día. La última gran pugna ha sido por el Código Orgánico Integral Penal. ¿La postura del gobierno cuál es?
Evidentemente. ¿Se tiene que archivar? ¿Se tiene que pasar No, sin...? nosotros hemos propuesto al resto de bancadas en la Asamblea una votación en 3 bloques para dejar de lado aquello que creemos que es erróneo, específicamente una modificación del recurso de revisión, pero no tanto porque se haya incluido a la CIDH. La CIDH siempre tendrá potestad para emitir sus decisiones. Bueno, pero con un en un fallo marco jurídico. vinculante, ¿no? El problema realmente se da cuando le equiparan a la CIDH a los comités de la ONU. Y eso es lo que está en la reforma. Entonces, evidentemente, en eso no estamos de acuerdo y por eso hemos propuesto salvar lo bueno, porque hay cosas buenas. ¿Por qué el oficialismo votó a favor en la comisión? Yo creo que fue un poco de impericia. Creo que se les pasó, cuando uno está, yo estaba en la Comisión de Justicia como miembro, en las reformas al COIP, que son las más complicadas, o las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, hay que ver artículo por artículo y uno tiene que con su equipo demorarse. Si uno es abogado tiene más facilidades, pero yo creo que fue producto de una impericia que se les pasó y todos votaron sin darse cuenta, ¿no? No Sí, solo sí, el sí. oficialismo. Yo ya veo que no leen ni lo que votan. No sé qué me preocupa más, si la acción o la explicación, la verdad. ¿Va a ser así como lo plantea el gobierno? ¿Hay ya algún tipo de acuerdo de luz verde? Yo creería que puede haber, evidentemente hay grupos que legítimamente proponen el archivo total. Yo creo que hay cosas positivas que sí hay que salvar, el gobierno también cree eso, y por eso veamos que en la votación, con una moción distinta de bloques, se pueda aprobar lo que la mayoría cree que es positivo y se pueda improbar lo que Si llegara a pasar con las cosas que el gobierno no cree positivo, ¿el presidente lo vetaría? siempre tiene la posibilidad el presidente del veto. Sí, la posibilidad la tiene, la decisión. Sin duda, sin duda, sin duda. Especialmente en esta modificación que no es ortodoxa y como digo, especialmente el problema no está por lo de la CIDH, porque la CIDH siempre está en el espectro de revisión de decisiones nacionales. Más bien es por equiparar a un comité de la ONU, que no tiene tampoco un carácter de corte, sino es un nombramiento más político, al grado de una corte. Entonces creo que más bien eso era ¿Qué es lo el que tiene ya listo el informe en favor de Rafael por el caso No Soborno? lo sé, la verdad. Bueno, no sé si es así. es lo que ha dicho el señor Andrés Arauz públicamente, no estoy contando aquí ninguna infidencia. Ministro, la relación con los bloques se va sopesando semana a semana, tema por tema. Así es. Uno de los temas que va a complicar seguramente esa relación va a ser el juicio político a la doctora Diana Salazar. El presidente en campaña prometió no apoyarlo, cuando fue presidente electo prometió no apoyarlo. ¿Esa decisión se mantiene firme? Se mantienen firme. Siempre se ha dicho que cada tema va a complicar la relación, pero hemos logrado salir en buenos términos con todos los grupos políticos. sí. Y justo tú mencionabas lo de Argentina y Milei. Milei, por un mal manejo legislativo, perdió su ley la más grande e importante, al punto de que está en una pugna hoy con los gobernadores de todo el país argentino. Pero no, la postura se mantiene, el presidente la dijo públicamente y no va a cambiar. La posibilidad de hacer que el ITT sea pasado mañana, porque el pueblo ecuatoriano votó para cerrar operaciones, el presidente ha dicho, a ver, primero los expertos nos dijeron cuando se cerraron las operaciones, esto no se puede cerrar de un día para otro, el presidente ya advertía en conversaciones con nosotros que pediría un plazo extra a la Corte Constitucional. ¿Cómo va eso? Bien, hay diálogos, estamos estructurando con los abogados lo que sería una modulación de la sentencia. Es decir, no es un irrespeto a la decisión constitucional, es una modulación en el tiempo porque los costos de cumplirla son nefastos para el Ecuador y para la economía ecuatoriana y no podemos dejar de explotar los recursos naturales. Eso sí, hay que Pero la darse un gente tiempo. ya votó para que se cierre. Por supuesto, y por eso lo que se está pensando es en una modulación de esa decisión para que sea extendida en el tiempo y que le permita al Ecuador no incurrir en esos costos que además no tiene para un egreso inmediato y de alguna manera no quedarnos sin recursos, ¿no? Si se han hecho estos esfuerzos legislativos, tributarios, sería ilógico que a la par no podamos explotar los recursos naturales y por eso si hay un énfasis del gobierno en ponerle el acelerador sobre todo al tema minero legal, al que paga impuestos, al que se registra, al que cumple con el medio ambiente, para que ese también sea un motor que permita en los próximos meses inversión, pero sobre todo en los próximos años una subida del PIB, especialmente enfocada en minería. Ok, le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, viceministro. Viceministro, buenos días. Javier Montenegro le saluda.
Varios temas que tocar. Nosotros al inicio de este programa hablábamos de los pendientes del gobierno nacional más allá de la seguridad. Uno de esos es, y lo hemos dicho varias veces en este espacio, hace 2 semanas la ministra de Energía, la ministra Andrea Robo, hablaba de maquillaje en las cifras de Petroecuador. Una acusación que es gravísima, pero que debería venir acompañada de algo más. No debería estar una denuncia ya en fiscalía. Estamos hablando de desde los campos hasta la refinación, comercialización, transporte e incluso la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífero. Ahí hay varios responsables. ¿Haya pensado o está en camino una acción legal por este tema? Van a haber temas muy importantes en las empresas públicas, ¿sí? Estamos destapando muchísima corrupción, corrupción lamentablemente institucionalizada. Y solo les voy a dar un adelanto. No es posible que Petroecuador tenga que pagar ya en ejecución casi 460 millones de dólares. ¿Sí? Ahí hay una corrupción de jueces, de abogados, de funcionarios, de absolutamente todos. Así que sí, poco a poco y como se tiene que hacer, van a haber cambios importantes, estructurales además, en aquellos sectores más sensibles de la economía, porque a veces nos enfocamos en el gasto que tiene la Asamblea, pero nos olvidamos que hay empresas públicas con 10.000, con 9.000 trabajadores, con personas que están ganando 2 y 3 veces lo que gana el presidente de la República por una serie de contratos colectivos truchos y una serie de corrupciones, y eso se tiene que terminar. Entonces sí, van a haber cambios importantes. Lo de los contratos colectivos es complicado, ¿ah? En las empresas públicas me imagino que debe haber un plan porque, no sé, la verdad yo no sé cómo, he conversado con varios expertos, cómo entrarle a los contratos colectivos es cosa seria. Pero es ilógico que un dentista de una empresa pública esté ganando 8.000, 9.000 dólares, cuando el sueldo del presidente está en los 5.000 dólares. Entonces, es ese tipo de cosas que hay que cambiar. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en cuál es el gasto, digamos, de la Asamblea, qué está pasando con este ministerio que no nos gusta, pero realmente el grueso del dinero, 14.000 millones de dólares, están en las empresas públicas. El presidente con acierto ha decidido eliminar EMCO. De hecho, hubo una reunión muy importante ya de EMCO esta semana, precisamente por todo lo que ahí se ha dado, que además ustedes han sido parte de destapar lo que ha pasado en esas empresas públicas. Pero hay que ir cortando todo lo que se pueda con inteligencia, sin decaer, pero con mucha firmeza. En la misma línea de tomar acciones, nosotros anunciábamos aquí hoy lo que trascendió el día de ayer sobre el censo de población y vivienda. Resulta que se les olvidó contar a cerca de 800.000 ecuatorianos. Esto debería tener una acción legal también desde el gobierno nacional. Son recursos públicos que se usaron, 90 millones de dólares, que se usaron mal. ¿Qué se va a hacer al respecto? Entiendo que hay un proceso de fiscalización en la Asamblea, ¿ya? Entiendo que también la autoridad gubernamental en esta materia tiene que hacer una investigación, porque más allá de que subió el número de ecuatorianos y por eso también ha subido el número de asambleístas en el 2025, yo, por ejemplo, no fui uno de los que no fue censado. Entonces no fue algo bien hecho y si hubo dinero público de por medio tiene que ser fiscalizado. Dentro de los pendientes también está relaciones exteriores. De alguna manera se puede abordar, pero no ha sido nuestro mejor momento en cuanto a relaciones exteriores. Quizás es una de las patas más flojas del gobierno de Daniel Noboa, luego de los señalamientos, por ejemplo, de no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro y tener que salir a matizar esa declaración. Luego del tema del armamento ruso, que nos costó un tiempo de frenar las exportaciones de banano y la amenaza de frenar las exportaciones de claveles. En diplomacia internacional, ¿nos estamos quedando ahí trabajo por hacer o por el contrario es solo apreciación del resto que ahí estamos fallando? Siempre hay obstáculos, pero más bien creo que la labor de la Cancillería y la Cancillería ha sido notable. La Cancillería fue fundamental en la aprobación del Tratado Ecuador-China. Ha sido fundamental en el establecimiento de relaciones también importantes con los Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia. El tema de Rusia entiendo que ya es algo superado, evidentemente, pero más bien yo destacaría una buena gestión de la Cancillería con los obstáculos que existen en cualquier administración pública, ¿no? Que hay que evitarlos porque siempre hay repercusiones, pero yo más bien creo que es una gran labor, especialmente con los socios importantes, que son Estados Unidos, con la China también, con quien estamos en muy buenas relaciones luego del tratado,
y vean ustedes también la suscripción de documentos importantes para la lucha contra la delincuencia internacional que pasaron ya los filtros locales y que ya fueron suscritos por el presidente. El trabajo en la Asamblea se ha logrado hasta ahora cumplir y, como decía Anderson, incluso en la reforma económica para afrontar el conflicto armado, se obtuvo más de lo que se esperaba. Hay más acercamientos con otros grupos. Comienzo a ver también, leyendo discursos de algunos asambleístas, posturas que comienzan a acercarse a la tendencia del gobierno. ¿Ustedes han crecido o ven crecimiento o ven proyección en los siguientes meses de que haya más asambleístas de la bancada de ADN conforme van alineándose ideas y proyectos? Bueno, lo que decía Anderson, el chiste completo era que el gobierno fue con un billete de 5 a comprar algo de 10 y terminó con vuelto de 20. Pero, a ver, lo que está pasando es, si uno entiende que la política tiene diferencias, que hay grupos políticos distintos, cada uno con sus propios zapatos, cada uno con su propia realidad, puede hacer política dialogando y sin piedrazos, como entendemos nosotros. Eso nos ha permitido tener buena relación con la gran mayoría de bloques, con muchos legisladores que no están en bloques pero son independientes, y profundizar esos diálogos. Evidentemente, cuando se trata de un gobierno popular que sostiene su popularidad, y esa es la expectativa que tenemos, políticamente también ya la gente se está proyectando al 2025. Y el gobierno, creo que va a tener la carta más fuerte electoral del 2025, y muchos buenos legisladores también ven ciertas posibilidades o interés de ser candidatos por esa tendencia, y eso también nos ha permitido tener, como digo, buenos diálogos con todos, respeto, evitar ataques innecesarios, evitar epítetos y avanzar poco a poco. Finalmente, el caso de las hermanas Jaramillo me llama la atención y quisiera ver cuál es tu opinión. Tú estuviste también en su momento cercano al Partido Social Cristiano a través de tu movimiento provincial, y ahora vemos que tanto Lucía como Paola de a poquito fueron pasando ya a ADN. ¿Cómo se lee esto dentro de tus conocidos, seguramente tus amigos del Partido Social Cristiano, que dicen, oye, son mías, ¿qué estás haciendo? Están en mis filas. Las dos hermanas Jaramillo son excelentes personas y profesionales. Paola está en el gobierno, ella tenía una amistad personal incluso con el presidente. Y el caso de Lucía, asambleísta, creo que fue, digamos, un impasse con su bancada, una mala interpretación de lo que había pasado, pero ella es una notable legisladora que creo que hace un gran papel, y bueno, espero que eso pase a veces en el ámbito legislativo, pero lo importante es que más allá de las separaciones o disputas, todo el mundo trabaje para un proyecto de país, esté en el partido que esté. Y así es como vemos nosotros la perspectiva del gobierno. Pero por supuesto, no nos dormimos en los laureles. Yo sé cómo funciona la popularidad en política. En una semana todo puede cambiar, pero el presidente yo creo que ha demostrado no solo su buen manejo del Estado, del gobierno, sino también una comunicación política distinta que llega a donde tiene que llegar. Y les voy a dar el ejemplo de ayer. Uno de mis periodistas favoritos de toda la vida ha sido José Delgado. Contrario a lo que se pueda pensar, yo soy de los que ponía en YouTube su canal y disfrutaba. ¿Qué, Luis Vivanco? ¿Ah? ¿Qué No, Luis ¿qué va a Vivanco? ser? No, Luis Vivanco, ¿qué va? Pero, por ejemplo, eso es algo que uno siente es un merecido reconocimiento y la gente ve muy bien. Entonces, eso también es comunicación política, y el presidente tiene un feeling de calle que creo que muchos subestimaron. Y por eso no solo se aceptó en la presidencia de la República, sino que está haciendo una excelente gestión, diferenciándose desde sus antecesores, y creo que la va a sostener hasta los primeros meses del 2025, ojalá mucho más, y le va a dar una carta muy fuerte en la próxima elección. Vamos a ver. La Asamblea tiene un juicio político en marcha, que es el juicio político del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la postura del gobierno, viceministro? Se sigue analizando la postura, más allá de que de todos los involucrados solo uno está en funciones, me refiero al doctor Murillo, pero se está analizando porque evidentemente depende del gobierno. Los 92 votos se logran con que el gobierno se sume al resto de votos o que se abstenga. Entonces, seguimos analizando la postura, vamos a ver ya qué pasa. Lo cierto es que esto tendrá que procesarse ya en los próximos días, porque hay 2 y 3 juicios y, como tú dijiste, viene uno importante que es el de la fiscal general,
en donde matemáticamente además hace falta menos votos que los 92 requeridos para Consejo de la Correcto. Judicatura, son únicamente 70, y eso pone un poco de presión a lo que pase en esa sesión. Pero en ese caso específico todavía no tenemos una postura definida, me refiero al de Consejo de la Judicatura, sí ya en el juicio contra la doctora Salazar, en donde el gobierno y el presidente han sido muy claros de que no vamos a respaldar. No va a respaldar la bancada oficialista, no va a respaldar la bancada oficialista y sus aliados, y también los independientes que votan con el gobierno. El tema de los juicios políticos es un poco más delicado ya que leyes y proyectos de ley. Sí. En proyectos de ley uno puede tener posturas quizás, porque tiene el texto redactado, sobre cómo se aproximaría a esa decisión. En los juicios políticos yo creo que sí hay un poco más de manejo Maniobra, sí. sí, distinto de cada bancada, entonces no me atrevería a pronunciarme sobre aliados o independientes que están cerca del gobierno, sino únicamente por la bancada registrada de ADN. El presidente prometía una ley económica urgente por mes y llegó a prometer incluso dos. Había una ansiedad voraz Sí. por cambiar muchas cosas. No han enviado una nueva. ¿Qué ha pasado? Le hemos pedido al presidente Que les dé vacaciones. ¿O qué? no, Presidente, estoy cansado. que vaya un poco más lento, pero él no baja el nivel. Y sí, está planificada una ley especialmente en turismo, Ok. que es algo necesario, que entiendo está trabajándose, debería ser presentada. Creo que sería importante también la velocidad que ha llegado a la Asamblea por ejecución del Ejecutivo, ¿no? Así que vamos a ver, pero no vamos a soltar el pedal. ¿Hay alguna fecha prevista para la presentación de esta ley económica urgente? Entiendo que en las próximas semanas, no quisiera decir en los próximos días porque todavía estamos procesando. Lo que sí es importante saber es que la relación, como digo, respetuosa, sabiendo que hay diferencias políticas, pero que todos debemos caminar en pro del país, se va también a cristalizar en un acto importante esta semana en la Asamblea, en donde el presidente va a acudir, sin tener obligación de hacerlo, a agradecer a la Asamblea este miércoles. Agradecer a la Asamblea. Sí, así es su predisposición y a dar un discurso por el país. Oye, ese gesto es totalmente inesperado. Sí, es que así hay que entender la política. Si nos comenzamos a matar entre todos, en un año incluso preelectoral, no se van a solucionar los problemas del país, así de simple. Entonces uno puede trabajar, por ejemplo, y esa es parte de la gestión del Ministerio de Gobierno, con alcaldes de otras tendencias, con prefectos de otras tendencias, solucionando problemas poco a poco. Todos tenemos pocos recursos, pero muchas ganas. Y creo que hay que cambiar la política en algo, ojalá dure este cambio, pero manteniendo esta relación de respeto, ¿no? Que no se dio lamentablemente desde hace tantos años. La posibilidad de que México dé un asilo político a Jorge Glass está en firme. Es una decisión que de hecho se espera se pueda anunciar en los próximos 30, 40 días. Se cumplen los tiempos en los que más o menos el Estado mexicano pueda tomar una decisión. Ante eso, ¿cuál será la postura del gobierno ecuatoriano? A ver, nosotros no podemos influir en la postura de un gobierno extranjero. No, pero Sí. ustedes tienen que tomar la decisión de si entregan o no un salvoconducto. Sí, yo creo que esa decisión se tendrá que evaluar. Si se llega a dar eso, yo no daría por hecho que México vaya a dar el asilo. De hecho, se ha demorado algún tiempo y México no es un país pequeño, es un país complicado y grande. Así que, no sé, yo creo que habría que esperar el momento para tomar la decisión. Si yo me aproximo a algo que no se da, creo que me equivocaría además, anticipando un criterio. La relación del presidente con los homólogos de la región va mostrando con quiénes sí, con quiénes no. Ha tomado distanciamiento de Nicolás Maduro, ha mostrado un acercamiento valorado también en la Argentina con Milei. ¿Hay alguna postura oficial de cuál es la relación entre el presidente y Bukele y otros líderes de la Todos región? aquellos que se porten bien con el Ecuador son amigos del gobierno, del presidente y del país. Así de simple. Si alguien se porta mal con nuestro país, evidentemente no estará en esa relación de amistad. Y sí, por supuesto que hay temas como el de Venezuela, de cuestionamientos seriamente democráticos, de no permitir que opositores participen, que Sí. no pueden, uno tampoco se puede callar la boca, ¿no? Es decir, hay que elevar una voz de protesta sin que eso implique ni rompimiento de relaciones con un país, ni relaciones comerciales o la buena hermandad que se tiene con muchos ciudadanos venezolanos que Sí.
no solo nos reciben allá, sino que están acá. La expulsión de extranjeros de las cárceles ecuatorianas fue una de las promesas del presidente cuando empezó la crisis de seguridad. Se firmó ya un decreto que viabilizaba aquella decisión presidencial. ¿Cuándo se va a ejecutar? En estos días ha sido un proceso complicado en lo diplomático y en lo jurídico, pero poco a poco yo creo que lo vamos a ver y en los próximos días. No va a ser de golpe todo, pero sí paulatinamente la sacada, si se puede decir, para que nos entiendan las personas que nos ven, de presos extranjeros de las cárceles ecuatorianas. Por un tema de lógica, por un tema de que no podemos estar gastando dinero ecuatoriano en presos que consumen más de lo que consume un desayuno escolar de los niños, por un tema de hacinamiento también, el Plan Fénix, y los detenidos por toda esta operación necesitan también ocupar un espacio. Los 8.000 detenidos que dicen que están detenidos en cárceles actuales. Algunos, sí. No te puedo revelar más. Es un tema de seguridad, pero lo cierto es que la acción de gobierno evidentemente le ha dado tranquilidad a los ecuatorianos. Tú ves lo que ha pasado. No, sí. No, mi pregunta no va por la tranquilidad o la intranquilidad, va por el espacio físico de donde meten a 8.000. Están a buen recaudo. Está bien, por mí que los metan donde los tengan que meter o que los expulsen si los quieren expulsar. Viceministro, se anunciaba hace 10 días la captura por parte de la Interpol de Hernán Luque Lecaro, precisamente hablando de las empresas públicas, el que hizo girar todo el dinero de las empresas públicas alrededor de la trama de corrupción que denunciamos. No ha habido una extradición. El gobierno no es quien la solicita, pero sí quien intercede en las conversaciones con los homólogos de Argentina. ¿Hay una explicación de por qué se demoran tanto? Sí, están peleando a nivel judicial los abogados de Luque Lecaro para evitar la extradición. El gobierno evidentemente está oponiéndose a esas acciones y yo lo que esperaría es que en los próximos días ya se concrete la extradición física de la persona al Ecuador, pero hay que reconocer que ahí tiene un grupo de abogados muy potentes. Sería interesante saber quién está financiando esa defensa para evitar venir al Ecuador, porque evidentemente su testimonio y lo que él sabe va a ser fundamental para llegar a la verdad, justamente lo que dijimos al principio, la corrupción que se da en las joyas de la corona, que son las empresas públicas del Ecuador. ¿El gobierno está en capacidad de precautelar la vida de Luque Lecaro? Tiene que hacerlo y lo va a hacer, sin duda alguna, a proteger su vida, porque sería el colmo que llegue acá y no se pueda proteger la vida de alguien que su testimonio es fundamental. Ok. Viceministro, tenemos que terminar la entrevista porque se tienen otros compromisos. Muchísimas gracias. Gracias también por aceptar la invitación. Gracias. Y hasta aquí llegamos esta mañana, Javi. Sí.